que es lo que nosotros estamos haciendo este semestre, lo que vamos a hacer este semestre. Yo creo además que hay otros peligros, pero bueno, no quiero profundizar mucho con esto. Tal vez algún día podemos conversarlo más, pero yo creo también que las modas de investigación muchas veces pueden como colocar un lente que no permite ver bien, ¿no? Es decir, cuando en todas partes del mundo se está usando, porque estamos en el tiempo de la globalización, se está usando como una fórmula así como de forma muy poco dúctil, de forma muy inflexible, que hay solo ciertos métodos que son los que sirven para investigar. A mí me parece que la cosa no está muy bien. A mí me parece que los métodos se definen según el objeto de estudio, según el problema que uno se plantea, ¿no? Y así empieza a investigar. Entonces, también yo creo de que el hecho de que hayan como estas modas de investigación que a veces son muy hegemónicas es hasta un poco peligroso para todo lo rico que puede producir la investigación. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que hay otro elemento que es muy importante y es muy central, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en estas dos ponencias, con todas las observaciones que se han hecho de que son estudios académicos, formales, en un caso es académico más tipo clase, en otro caso es más académico tipo tertulia, es un tipo que comunica, más relajado, argumenta, qué sé yo. Yo diría que aquí se van de cierta forma expresando ciertos horizontes de investigación muy marcados en la ciencia política hoy en día, ¿no? Y entonces a eso apuntaba de hecho la tercera pregunta que yo puse ahí para que ustedes respondieran, y respecto a lo que me gustaría referirme brevemente, ¿no? Como un poco para que tengamos conciencia que acá hay horizontes de investigación que están afectando a la ciencia política, que están de cierta forma son como distintas alternativas a partir de las cuales nosotros podemos empezar a investigar este tema de la agenda legislativa. Primero, una gran distinción entre dos grandes horizontes metodológicos, teóricos y metodológicos. Un horizonte es el horizonte de tratar de entender la agenda legislativa y el Congreso, entenderlo sin grandes pretensiones de encontrar grandes teorías explicativas de esto, sino que entender casos individuales, estudiar casos individuales, entender casos individuales y poder a partir de eso proponer políticas públicas o algunas prescripciones que puedan ser útiles para la discusión sobre este tema. Ese es un gran horizonte donde los métodos que se usan son más bien descriptivos. La mayor parte de los métodos que se usan son descriptivos. Se recaba mucha información sobre un congreso o sobre un aspecto de un congreso, ¿no? Cómo trabajan las comisiones, cómo son las relaciones entre ejecutivo y legislativo, etc. Y ello da lugar entonces a estudios que son muy empíricos, pero muy concentrados en casos particulares. Otro gran horizonte, en cambio, que yo creo que es donde estaba más situada ella, es el horizonte del aclarar, del buscar explicaciones. De tratar de encontrar explicaciones que signifiquen generalizar sobre algo y que permitan también predecir. Cuando uno se sitúa en este horizonte de investigación donde estaba ella, principalmente, lo que más interesa para poder generar información de calidad son los instrumentos para hacerlo. Es lo más importante. Y esos instrumentos tienen que ser estandarizados. ¿Por qué? Porque
el conocimiento que se genere sobre los congresos y sobre la agenda legislativa solo va a tener como criterio de objetividad los instrumentos que se ocupen. El Congreso o la agenda no nos va a decir nada. Lo que nos va a decir va a ser la rigurosidad con que nosotros usamos instrumentos para generar información. Y es por eso que ella, refiriéndose a un tema que uno diría hasta incluso un poco aburrido, los decretos, ¿no? Es todo un mundo, digamos, como ella empieza de unas teorías primero, hay que formalizarlo con modelos, y después de esos modelos, que son modelos lógicos, racionales, de decisiones racionales, y esos modelos después se operacionalizan en forma de instrumentos que nos ayudan a buscar la información y a tener hallazgos, resultados de esa información. Lo que es importante en ese proceso de investigación es cómo se plantea el método y cómo se comunica el método, ¿no? Porque es a partir de ese método que uno tiene garantía de que el resultado es un resultado objetivo. No importa lo que se postule de los congresos o la agenda legislativa como impresiones, como la impresión que yo individualmente puedo tener de cómo funciona, sino lo importante es cómo yo puedo observar eso, con qué instrumento yo lo observo y yo puedo transmitir eso a los demás. ¿Se entiende claramente? Son dos perspectivas distintas. Una perspectiva que le da mucho, la primera, que es la de entender las cosas, que le da mucha importancia al objeto como si el objeto en sí fuera a decir algo. La segunda perspectiva es mucho más metodológica y dice no, que lo importante son los métodos, y uno en la medida que tiene los métodos claros y que los puede comunicar bien esos métodos, en consecuencia va a tener resultados objetivos, independiente de las especulaciones que se puedan hacer sobre el objeto de estudio. En el caso nuestro, la agenda legislativa, el Congreso. ¿Ya? A partir de estas dos grandes formas de entender y de buscar explicaciones de la agenda legislativa del Congreso, nosotros podemos identificar también en estas dos exposiciones, diríamos, como corrientes de investigación más específicas o métodos más específicos o caminos de investigación de forma más genérica que son más específicos todavía. Y quiero mencionarles algunos de estos. El primero es el camino histórico-genético. Muy sumariamente, el camino histórico-genético consiste en investigar, ¿no?, al Congreso Nacional o a la agenda legislativa desde una perspectiva de poder entender la evolución en el tiempo. ¿Cuándo surge el Congreso? ¿Cuáles han sido las principales reformas que ha experimentado? Y tratar de explicar y de entender al mismo tiempo las dinámicas que hay actualmente a partir de esos hechos que vienen del pasado. En general, cuando nosotros trabajamos con un enfoque histórico-genético, utilizamos como árboles de relaciones causales que van desde el pasado y llegan hasta el presente. Árboles de relaciones causales, es decir, por ejemplo, decimos, bueno, en un momento se fundó el Congreso y había tal contexto histórico y eso determinó la evolución posterior. ¿Sí? Eso determinó la evolución posterior. Hubo un hecho económico importante que también influyó y, en fin, vamos construyendo una explicación por cadena hasta que llegamos a explicar cómo funciona el Congreso hoy día a partir de eso, ¿no? Histórico, genético.